nos encontramos una vez más visitando esta serie. Una que ha dejado mucho de qué hablar para un gran número de personas, y hay una muy buena razón para esto. Es una excelente serie. Antes de comenzar con este video, sí debo invitarlos a que vean la primera parte de esta serie, donde exploramos con mayor profundidad la primera temporada de Monument Mythos. En ese entonces aún no contábamos con tanta información para poder darle sentido lógico a esta serie, pero parece cambiar un poco con esta segunda temporada. Solamente sí debo decirles algo. Este será un video bastante largo, lleno de mucha información que deben procesar para poder unir las piezas de este rompecabezas. Esta temporada cuenta con un total de 11 episodios, sin contar el teaser de la temporada, que son los que vamos a estar analizando en este video. Los videos varían en duración, algunos entre 6 a 8 minutos, y luego tenemos otros videos que cuentan con más de 10 minutos, dando un total de más de 2 horas de reproducción, que me atrevo a decir lo vean si tienen el tiempo para esto. En este video iremos por cada uno de estos videos explicando qué sucede en cada episodio y al final trataremos de darle alguna posible explicación a todo lo que está sucediendo. Sin embargo, sí siento importante hacer énfasis en algún punto entre cada video. Me tomaré la libertad de hacerlo para que juntos vayamos uniendo todas las piezas de esta serie. La serie ya en este punto nos ha presentado cómo dentro de varios monumentos famosos de los Estados Unidos parecen esconderse extraños monstruos dentro de ellos, y parece ser que el gobierno o alguna fuerza superior está detrás de todo esto. Comencemos con la segunda temporada de Monument Mythos. El episodio que dio inicio a esta segunda temporada. Maze Movie Maker gira en torno a esta empresa llamada Maze. El video empieza presentándonos un comercial muy antiguo de una nueva computadora personal llamada Popcorn Prime. Seguido de esto nos presenta los diferentes lugares donde abrieron nuevas plantas de manufactura desde 1960 hasta 1971. Tengan muy presentes estas ubicaciones ya que va a ser relevante más adelante. Al finalizar esta presentación, vemos un comunicado por parte de la misma empresa Maze y la Comisión de Seguridad de Productos del Consumo de los Estados Unidos, donde dicen que es de carácter obligatorio regresar todas las computadoras personales debido a un extraño brote que se ha estado reportando, con un mensaje diciendo que las computadoras personales son un riesgo para la vida de los americanos y las infraestructuras. Algo que también hay que considerar a lo largo de toda esta serie. Nos dicen que debemos desechar todas las computadoras de inmediato en algún centro local de recolección de tecnología peligrosa. El derecho de la cuarta enmienda no se aplica. Si el gobierno decidía que tu hogar podía ser un lugar peligroso, podían entrar sin alguna orden. Y por último, un mensaje diciendo que tu seguridad es lo más importante para ellos. Luego somos presentados con un poco de historia de la empresa de Maze Machines. Comenta que fue fundada en 1960 por Rob Karys y Rob Watroba. Nos comentan más adelante que en 1969 el presidente Dean fundó el Departamento de Tecnología, dando una gran cantidad de dinero hacia el avance tecnológico. En 1970, Maze creó la primera videocámara y computadora de hogar, y aquí es cuando las cosas cambian de rumbo. En 1972, Maze colaboró con el Departamento de Defensa para iniciar con el primer sistema para controlar las verdaderas fuerzas de destrucción masivas, abreviadas como TFMD por sus siglas en inglés. Y luego podemos ver el proyecto que se llevó a cabo, el proyecto Serpiente Cornuda.
Otra pequeña pausa. Si recuerdan bien, esta serpiente lleva exactamente el mismo rumbo que las diferentes plantas de manufactura de la empresa Mace. En 1980, Mace fue atacado. Lo que parecen ser extraños árboles con electricidad estaban atacando esta empresa, los mismos árboles que vimos en la primera temporada. Seguido de esto nos comentan que en 1990 la última computadora personal fue apagada en televisión nacional. Somos presentados con un video que podemos asumir fue hecho con Movie Maker, donde vemos a alguien explorar las instalaciones de Mace. Las personas que está grabando dejan mensajes por todas las instalaciones. Esta persona parece entrar en el edificio, pero es bastante extraño por ponerlo de alguna manera. Al final vemos que el edificio parece haber sido atacado por una gran descarga de electricidad y descubrimos que el video fue grabada por Maya y Nathaniel Arnoldson. Y Maya es un nombre que ya hemos visto a lo largo de la primera temporada, y aunque no esté implícito en la serie, Nathaniel parece ser el hermano de Maya. Este video da un salto a tiempos modernos, donde nos presentan lo que sería el incidente del canal de Suez en este mundo paralelo. En marzo del 2021, el barco Ever Given, nombre del barco en esta realidad, se queda atascado en el canal y vemos que en esta línea de tiempo, Hillary Clinton terminó siendo la presidenta de los Estados Unidos. Vemos un reportaje de Mace News que dice que la presidenta Clinton anunció una solución nuclear. Comenta que durante las últimas 2 semanas, el barco Ever Given ha obstaculizado el canal de Suez. Con cada hora que pasa, le cuesta a la economía global más de 400 millones de dólares. Por petición del presidente de Egipto, Estados Unidos solucionará el problema utilizando fuerza nuclear. Comentan que el plan será utilizar una arma termonuclear que será disparado lejos del lugar del Ever Given. Las ondas de expansión del disparo llegarán hasta el barco, haciendo que se mueva lo suficiente para que pueda ser liberado del lugar. Evacuaciones de las ciudades cercanas ya están en proceso.
Al hacer el disparo, en lugar de seguir su camino normal, vemos que este desaparece por las paredes del canal. Seguido de esto, somos presentados con la máquina Twitter, mejor conocida como la máquina T. Vemos a varias personas preguntándose a dónde se fue el Ever Given y luego... El barco cuenta con unas enormes patas y nuevamente somos presentados con las personas de Twitter hablando sobre todo este suceso. Seguido de esto somos presentados con la grabación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas mientras hablan sobre lo ocurrido recientemente. Hacen el comentario de que no pueden eliminar lo que se terminó denominando como el cangrejo del canal de Suez, ya que esto causaría enormes daños al Ever Given, diciendo que hoy en día el mundo no está preparado para perder un barco de este tamaño. Por último, comentan que están haciendo lo posible para tratar de desviar el camino que el cangrejo está tomando para tratar de hacer de que llegue a su posición original. Vemos que al fallar sus intentos con las primeras 2 barricadas, el cangrejo pasa por Cairo, la capital de Egipto. Cambia la escena y somos presentados con un reportaje de varios turistas que están visitando la famosa Torre del Cairo, solo para darnos cuenta que en realidad estamos viendo un documental sobre un incidente que hubo llamado la estampida de la Torre de El Cairo del 2021. Nos comentan que debido a los problemas con el canal de Suez, muchas personas debieron ir a Cairo para buscar refugio, y después de esto, muchos edificios grandes terminaron volviéndose una atracción turística. La misma Torre del Cairo aumentó su capacidad recomendada de 700 personas a 1000 personas. El 16 de abril, 3 días antes del incidente, más de 1200 personas visitaron la torre al mismo tiempo. El personal de la torre había levantado su voz para poder demostrar su preocupación sobre todo esto. Sin embargo, el gerente de la torre decidió no prestarles atención. Nos enteramos que todas estas personas en realidad están aquí porque el cangrejo del canal de Suez iba a pasar cerca de la torre. El mismo gerente incluso recomendó a las personas que fueran al piso más alto para poder tener una mejor vista del cangrejo. Pero sin previo aviso, el cangrejo decidió cambiar su rumbo hacia la torre. A pesar de tener una advertencia por parte del gobierno para que desalojaran el lugar, muchos visitantes decidieron ignorar estas advertencias y se quedaron en los niveles superiores de la torre. Al momento de pasar cerca de la torre, el cangrejo se tropieza y al tratar de mantener el equilibrio, choca contra un lado de la torre, quitándole la vida a más de 200 personas. Debido a este impacto, muchos de los contenedores que se encontraban en el Ever Given salieron disparados hacia adelante, cayendo a través del edificio. Esto hizo que la estructura interna del mismo se dañara aún más. Esto también terminó haciendo que más de 800 personas perdieran sus vidas. Debido a esto, la torre terminó cayendo, haciendo que el cangrejo quedara inmovilizado en el suelo. En total, solo 39 personas sobrevivieron, incluyendo el gerente de la torre. Rápidamente llegaron los militares de Egipto para supervisar la zona, y los sobrevivientes fueron puestos en cuarentena. Debido al impacto del cangrejo contra el suelo, el Ever Given terminó soltándose del cangrejo, abriendo una enorme herida en el cangrejo, haciendo que una gran cantidad de agua salada se soltara. El ejército rápidamente cambió su enfoque de querer cerrar la herida del cangrejo a querer evacuar a todos de la zona. Al día siguiente, el ejército mencionó de manera pública que el cangrejo del canal de Suez cayó en Cairo. A pesar de que se colocó una barrera para evitar que las personas se adentraran o pudiesen grabar tomas de cerca para los reportajes, muchos lograron encontrar una manera de hacerlo. Debido a esto, varios videos e imágenes fueron publicadas en Twitter, y aquí somos presentados con la asociación antidispositivo. Este grupo asoció el desastre ocurrido con los dispositivos inteligentes, en específico las máquinas T. Su razón para pensar esto fue que gracias a la popularidad de Twitter en América, el Ever Given estaba completamente lleno de estas máquinas. Vemos nuevamente la asociación anti-DIN, que terminaron abriendo un hilo en Twitter criticando Twitter, Hillary Clinton y Egipto. Varias imágenes se volvieron virales del suceso, imágenes donde podemos ver diferentes objetos que tenían los contenedores, incluido un auto deportivo.
Esto comenzó una teoría conspirativa que decía que el incidente fue hecho para poder dejar bienes en Egipto, una teoría que fue fuertemente esparcida por la asociación anti-Din. La ADA comenzó a publicar en su Twitter que los americanos debían ir a recoger los bienes que quedaron varados en Egipto, nombrando incluso el 19 de abril el día el que lo encuentre se lo queda. Debido a esto, alrededor de 12.000 vuelos a Cairo fueron reservados por americanos. Nos muestran lo que sucedió un día antes, con personal médico atendiendo a los que se encontraban en cuarentena y equipos de limpieza en la zona. Llegó un momento donde se les ordenó a los militares evacuar la zona por completo, ya que el sol se encargaría de evaporar todo el agua que el cangrejo había dejado en lugar del accidente. Y ahora somos presentados con el 19 de abril, con el evento que se terminó denominando la estampida. Alrededor de 12.000 estadounidenses se reunieron en Cairo, justo en la entrada de lo que se denominó la zona de exclusión. 4.000 policías y soldados de Egipto se quedaron dentro del perímetro para cuidar la zona. A las 12:03 p.m. se desató el desastre luego de que un estadounidense le disparara a un policía en la cara. Los oficiales de Egipto intentaron defenderse, sin embargo, a las 12:10 el perímetro de la zona de exclusión colapsó luego de que los estadounidenses se lanzaran contra él. Se les informó a los oficiales y a los médicos que se encontraban dentro de la zona que evacuaran rápidamente. A las 12:43 el primer americano fue visto por un oficial en el centro de la zona. El vandalismo continuó. Los americanos seguían saqueando todos los contenedores de la zona y se llevaban todo lo que podían. Sin embargo, varios heridos fueron reportados debido a las caídas que sufrieron al pasar a la zona de exclusión. Y aquí es cuando todo se va al carajo. Una persona encuentra armas, disparan contra otro grupo de personas quitándole sus vidas. Una pelea se produjo debido a una parrillera que habían encontrado que todos querían llevarse. Todos estos terminaron sin vida y muchos casos similares terminaron presentándose mientras más armas iban encontrándose. En algún punto, una de las piernas del cangrejo se movió y esto causó pánico masivo a todos los que se encontraban en la zona. Todos comenzaron a correr y debido a esto muchas personas se cayeron y terminaron perdiendo sus vidas al ser pisoteados por la multitud de personas. De 12.000 americanos, solamente 944 sobrevivieron. Varios de estos fueron vistos rezándoles al cangrejo, ya que según dijeron, una deidad les dijo que si le rezaban al cangrejo iban a permanecer con vida, ignorando incluso el gran número de cuerpos que se encontraban a su alrededor. En el hospital, estas personas terminaron creando la iglesia del cangrejo. Un reportero había dicho que todo el incidente parecía una obra medieval, terminando así el segundo video de esta temporada. Similar a videos que vimos en la primera temporada, Din Disaster comienza con un reportaje diciendo que todos deben estar pendientes de un mensaje muy importante que el presidente Din estará diciendo en vivo. Viendo el mensaje inicial nos damos cuenta que esto en realidad es la historia del peor robo de señal de televisión de América. Nuevamente, un gran número de americanos estaban esperando el mensaje de James Dean. Sin embargo, en lugar de ver el mensaje del presidente, vemos nuevamente la animación de la asociación anti-Dean con el mensaje que decía: el Estados Unidos de James Dean es un infierno. Pero aún no nos creen. Escucharán la verdad viniendo del mismo James Dean, seguido de una alarma de defensa que se escuchó por todo el país. Esta alarma estaba sonando mucho más alto que una alarma normal. Debido al volumen tan alto, esto termina explotando tímpanos de los civiles que se encontraban en un radio de alrededor de 6 kilómetros de distancia de cada una de las sirenas. El pánico que se generó causó
nuevamente una estampida masiva con un gran número de gente perdiendo su vida. Refugios estaban completamente saturados, hospitales igualmente estaban completamente saturados y debido al gran número de carros, los refugios que contaban con mala ventilación y varias casas de los suburbios terminaron llenándose de monóxido de carbono. La Casa Blanca terminó en un encierro total y llevaron al presidente Dean a un búnker que se encontraba debajo de la Casa Blanca. Cuando las alarmas del monóxido de carbono se apagaron, Dean, angustiado por los gritos de los civiles, le ordenó a todos los oficiales salir de la Casa Blanca junto a él para apagar todos los carros que se encontraban abandonados en la carretera. Con una llamada telefónica, Dean movilizó a toda la armada estadounidense para que apagaran todos los vehículos del país. Tras algunas otras llamadas, se determinó que ningún misil nuclear había sido lanzado, por lo que se dieron cuenta que todas estas alarmas fueron activadas de manera local por alguna organización. Dean ordenó a todos los militares de apagar cualquier alarma activa que pudieran encontrar. Al llegar a la zona, se encontraron con la horrible escena de una montaña de cuerpos apilados en cada una de las alarmas, ya sean de diferentes técnicos o personas queriendo apagar cada una de estas alarmas. Pero debido al estrés, el sonido tan elevado de estas mismas alarmas y el monóxido de carbono terminaron falleciendo antes de poder cumplir con su meta. Debido a todos los vehículos abandonados, este trabajo duró mucho más de lo esperado, ya que ningún vehículo militar podía acercarse de manera acelerada a las zonas. El mismo presidente Dean se puso una tarea de apagar una de las alarmas que se encontraban cerca de la Casa Blanca. Sin embargo, esto causó que perdiera en gran medida su capacidad auditiva. No solo eso, sino que muchos de sus vasos sanguíneos explotaron, causando muchas hernias abdominales. Daños similares sufrieron millones de americanos que se encontraban cerca de las alarmas al momento de su activación. Todo este evento tuvo una duración de 3 horas. Al día siguiente, las personas comenzaron a volver a sus casas luego de la noticia de que no se trataba de ningún ataque nuclear. Sin embargo, todas las calles estaban repletas de cuerpos sin vida. Debido a esto, los guardias nacionales les otorgaron vendas para los ojos a los más jóvenes, a los enfermos y a los ancianos para que no tuvieran que presenciar todo este horror. Dean, luego de todo esto, quiso dar un comunicado a nivel nacional. Como primera instancia, quiso hacerlo apareciendo de manera pública. Sin embargo, luego de mirarse al espejo, se le fueron todas sus ganas de aparecer en vivo. Al final, el presidente Dean dio su comunicado por radio y por televisión, donde iban a aparecer los subtítulos para las personas que sufrieron severos daños auditivos. It's Jimmy speaking. I'm sorry, very sorry for what's come to pass. I wish I could bring back your friends, your family. I want to fix everything. This is not the announcement I planned for, but as you know, there are people who have it in for us. The Anti-Dean Association. They hijack our systems. They hurt people. The Anti-Dean Association is an anti-American association. I want you to keep an eye out for them. They will not be hard to find because they are very proud of their silly ideas. Find them and bring them to your local authorities. We'll make things right. We have places for people like them. This is Jimmy signing off. Así como acabamos de escuchar, Dean ordenó a todos los americanos a encontrar a la asociación anti-Dean para poder encerrarlos. En el transcurso de los siguientes meses, varios miembros de este grupo fueron atrapados y encerrados. Y aquí hay algo de extrema importancia. Estas personas que eran capturadas eran llevadas a correccionales que se encontraban a un lado de los monumentos nacionales. Esto simbolizaba, según el video, el regreso de las virtudes americanas. Luego de ser liberados, muchos de los familiares de estas personas reportaban que parecían seres completamente diferentes, tanto su personalidad como algunos aspectos físicos, incluso sin recordar su vida como criminales.
Los métodos utilizados para este grupo de personas fueron tan efectivos que incluso mismos americanos que no tenían ninguna relación con esta asociación llamaban para preguntar si ellos podían aplicar a estar dentro de estos correccionales. Por supuesto, todas estas solicitudes eran negadas. Al ser tan alta esta demanda, el presidente Dean tuvo que dar un comunicado al respecto. Hey, it's Jimmy again. A lot of you want to be sent to the same places we're sending those anti-Deaners to. I get it. Those who come out of these places, they look clean as a whistle. But if we send you to those places too, then those correctional facilities lose their purpose. If we send everyone to prison, then what's a prison anymore? This is Jimmy signing off. 9 días después del evento, el presidente Dean recibió un prototipo para mejorar la capacidad auditiva por parte de la empresa Mace, que vimos en el primer episodio. Esta tecnología inspiró a Dean a crear un nuevo departamento en el gobierno dedicado a la producción en masa de este tipo de tecnología. Fue tanta la inspiración que agendó una sesión de emergencia para que esta tecnología pudiera ser implementada en todos los americanos, dando como fecha límite el 4 de julio. Estaban en el 22 de mayo. Debido a un problema que hubo con su dispositivo, Dean no pudo escucharse mientras hablaba con el Congreso y esto resultó en gritos prácticamente en toda la reunión. Sin embargo, los senadores presentes en la reunión vieron esto como una inspiración, ya que pensaron que era la pasión del mismo presidente hablando. A tempranas horas del día siguiente, el 23 de mayo de 1969, el Departamento de Tecnología fue aprobado. Para el 27 de mayo, todas las personas que contaban con problemas auditivos debido a la asociación anti-Dean ya podían solicitar los implantes tecnológicos sin costo alguno. Crearon edificios para poder hacer las operaciones mucho más rápidos y para el 6 de junio se crearon androides, así es, androides capaces de realizar estas operaciones que terminaron aumentando la productividad en un 250%. Luego de las operaciones relacionadas a la asociación, las personas que presentaban problemas auditivos sin estar relacionados al evento igualmente podían optar por la cirugía, mostrando en pantalla a Helen Keller. Estados Unidos se convirtió en el primer país en erradicar la sordera. Personas locales e internacionales relacionadas con la medicina decidieron organizar un banquete para poder celebrar. Sin embargo, él estuvo todo el día haciendo carreras con su gran amigo Richard Nixon y otros amigos cercanos. El video comienza mencionando sobre un extraño fenómeno llamado Starry Things. Seguido nos presenta un video con el título TFMD en Marte. Tomen en cuenta que TFMD es la abreviatura para las verdaderas fuerzas de destrucción masiva. Vemos a lo lejos lo que podemos pensar es una esfinge moviéndose en Marte. La escena cambia y somos presentados con una entrevista que se le hizo a Leonard Morlin. Comenta cómo los egipcios estaban enojados con la excavación y que tenían todo el derecho de estarlo, ya que desde un principio ellos no estaban de acuerdo con que se llevara a cabo, mencionando que el sistema les ha funcionado por miles de años y que seguirían protegiendo a su país. Pero Estados Unidos, siendo Estados Unidos, dijeron no, vamos a buscar la mejor solución para América y esta es la excavación. El video 2 nos muestra cómo esta fuerza de destrucción masiva se va del planeta Marte. Nuevamente somos presentados con el audio de Leonard, donde menciona que las pirámides fueron clasificadas como TFMD por Estados Unidos y que debían proceder a la excavación. Los videos 3 y 4 muestran al TFMD entrando en la atmósfera de la Tierra. Una vez más, continuamos con el audio de Leonard,
donde menciona que los faraones contaban con trabajadores llamados los guardianes, quienes pasarían varios años de su vida yendo tras los famosos árboles, aunque el propósito de esto no era para destruirlos, ya que era algo prácticamente imposible. El motivo era para prevenir que los árboles crecieran hacia arriba. Sabían que era imposible prevenir esto para siempre, pero gracias a esto los egipcios podían tener tiempo suficiente para construir torres enormes para poder contener de mejor manera estos árboles. Leonard también comenta que en la primera semana de excavación se dieron cuenta que estas pirámides se extendían mucho más profundo de lo que se tenía en mente originalmente. Mientras más excavaban, más llegaban a la terrible realización de que estas pirámides se extendían de manera infinita. Se podrán imaginar que esta información era muy confusa como para poder decírsela al público en general, sobre todo cuando las pirámides en realidad solo son la punta de un edificio infinito que contiene algún tipo de flora metafísica. Al final, este video nos muestra un diagrama de la situación actual. Los esfinges representados por este extraño símbolo y las pirámides representadas por los cuadros. Y nos damos cuenta de algo muy inquietante. El video comienza con un mensaje de la MNN, que será como estaré mencionando en la red de noticias de Mace, diciendo que estarán transmitiendo, si es que el clima se los permite, imágenes en vivo de la Esfinge.
Antes de que digan algo, la música no la puse yo. El video es así. La transmisión es cortada y somos presentados con una especie de documental hecha por el Dr. Disturbio llamado el Proyecto Guardián de Giza. Menciona que a lo largo del siglo XIX, los arqueólogos ingleses en Egipto se encontraban con varias historias donde misteriosos rayos caían cerca de las pirámides de Giza. Estos rayos solo impactarían en la presencia de constelaciones extrañas. Constelaciones que solamente la tribu de los beduinos conocían. Este secreto protegía un mineral que se creaba por estos rayos cada vez que impactaban con la arena del desierto. Un mineral llamado el cristal de Giza. Este secreto se mantuvo por décadas. La tribu siempre recolectaba el cristal mucho antes de que llegara alguna otra persona. Sin embargo, a finales de 1870, un egiptólogo británico llamado Flinders Petrie descubrió la constelación que predecía los fenómenos eléctricos. En 1880, Flinders organizó una expedición para poder retirar de manera exitosa el cristal con ayuda de varios soldados. El cristal tuvo que ser roto para poder ser transportado de manera más fácil. Lastimosamente, cuando él lo estaba estudiando, se terminó tropezando sobre uno de estos cristales que terminó haciendo que quedara decapitado. Sin embargo, él seguía vivo. Los soldados obviamente estaban sorprendidos de todo este hecho. Flinders incluso podía decir algunas palabras básicas, pero los soldados se comenzaron a preocupar cuando su cabeza comenzó a hincharse y a cambiar de color significativamente. Aunque esta historia de Flinders supuestamente va a ser contada más adelante. La colección de cristales llegó al museo ubicado en Inglaterra en 1891. Debido al transporte, estos cristales llegaron rotos y el museo dijo que no tenían valor alguno. Sin embargo, para respetar el tesoro encontrado por Petrie, dividieron sus pertenencias con embajadores estadounidenses. El presidente de esa época, John D. Rockefeller, vagamente consciente de las extrañas propiedades del cristal, ordenó confiscarlas inmediatamente de los embajadores. Muchos estaban ansiosos por ver este material usado en combate, pero Rockefeller se negó profundamente a su uso militar y comenzó a discutir su posible uso para otras cosas con el director del Departamento de Interior de los Estados Unidos, que son los encargados de gestionar y conservar la mayoría de las tierras de propiedad federal. Luego de una larga conversación, se determinó que el cristal sería usado para crear espadas finas que serían repartidas a grupos selectos de espadachines greco-egipcios. Estos espadachines luego fueron asignados a diferentes áreas del Gran Cañón para evitar que las personas se adentraran a lugares prohibidos. Esto se mantuvo de esta manera hasta que el último guardián fue descontinuado. Lo extraño del caso es que cada intruso que fuese mutilado, palabras del video, eran prometidos con una cantidad ilimitada de un líquido especial que controlaba cualquier efecto secundario no deseado, este líquido siendo vinagre. Sin embargo, como esta extraña medicina iba perdiendo su eficacia con el tiempo, las víctimas más viejas eran prometidas con un hogar dentro del Gran Cañón para poder proteger su seguridad y privacidad del mundo exterior, pero solo bajo una condición: atraer personas peligrosas buscadas por el gobierno federal a las zonas prohibidas de este parque nacional. Vemos que el proyecto fue cerrado en 1969. Sin embargo, los avistamientos de los espadachines se siguen presentando hasta el día de hoy. Seguidos nos muestran un audio de una entrevista que se le hizo a Louisa Crawford, la hija del escultor que vimos en la primera temporada, Thomas Crawford, que sabemos que trabajó en la estatua que se encuentra ubicada encima del Capitolio de los Estados Unidos. De manera resumida, contaba cómo su padre odiaba a Estados Unidos y que estaba sorprendido de que los estadounidenses le pidieran construir una estatua llamada Libertad, debido al trasfondo que ya ellos tenían con el resto del mundo. Al momento de diseñar la espada de la estatua, decidió viajar a Egipto para encontrar un material para poder crear dicha espada. Encontró un cristal para este diseño, el cristal de Giza. En un punto, al momento de estar trabajando con el cristal, se terminó cortando accidentalmente la punta de un dedo. Sin embargo, comentaba que aún podía sentirlo, que incluso si se concentraba lo suficiente, podía sentir cómo se movía su dedo. Un día su hija se asustó al ver que llegó a su casa sin una mano, pero seguía diciendo que podía sentir cómo la estaba moviendo en su taller. Y también menciona que se sorprendió al revisar la boca de esta estatua. Thomas Crawford cortó su propio cuerpo
cuerpo y se puso a sí mismo dentro de la estatua, al igual que Nina. Si recordamos, en la primera temporada sabemos que Nina estuvo desaparecida junto a la estatua. Thomas y Nina estaban dentro de la estatua, estaban encima del Capitolio de los Estados Unidos. Vemos también que después del reportaje de Delaware Double, ya saben, donde se encontró el cuerpo de George Washington congelado, el diario de Delaware River fue cerrado por las autoridades federales. Sin embargo, una segunda organización conocida como el Nuevo Diario de Delaware continuaba con sus operaciones. Nos muestran un reportaje donde nos dicen que, seguido del asalto que ocurrió en el Capitolio el 6 de enero, muchas organizaciones mostraron interés en comprar la estatua. Sin embargo, el gobierno negó cualquier oferta y movieron la estatua al Gran Cañón. Al preguntarle al presidente Dean sobre el por qué hizo esto, él solamente respondió con: las rocas no van a dispararle a la estatua. Al finalizar el reportaje, somos presentados con unos documentos clasificados que fueron filtrados por el reportero Howard Melrose, quien se mantuvo viviendo en exilio en Egipto. El proyecto consistía en extinguir a los miembros de la asociación anti-Dean y a otras personas curiosas. Vemos cómo la estatua está moviéndose por el mapa, dándonos a entender que ha logrado eliminar a todas estas personas que vemos en el video. Sin embargo, al final vemos un nombre muy familiar: Maya Arnoldson. No, no, not now. I'm leaving now. I won't bother you. Ahora, el mejor video de la serie sin duda alguna, somos presentados una vez más con el mejor personaje de la serie, el señor Ardilla. Sin embargo, el video cambia rápidamente cuando nos damos cuenta que la hija de Nathaniel, Arnoldson, era la que estaba grabando este video diciendo lo mucho que extrañaba a su papá, pero el ambiente cambia rápidamente.
El video comienza con un mensaje que nos dice: mi papá falleció hace 3 meses, haré mi mejor esfuerzo para continuar con su trabajo. El Doctor Disturbio presenta las cintas de Rockefeller. Podemos escuchar a Rockefeller hablar sobre las aeronaves alemanas. Estaba sorprendido por el tamaño de estas, pero se sorprendió aún más cuando vio que su nombre estaba impreso a un lado de una de las naves. Rockefeller comenta que tenía emociones mixtas, entre sentirse emocionado al ver que una nave tan grande contaba con su nombre y el pensamiento de que el nombre del presidente de Estados Unidos estaba impreso en una nave que se encargaba de dejar caer explosivos en ciudades de civiles que no se encontraban armados. Debido al sentimiento de culpa que estaba sintiendo, solicitó que quitaran su nombre de cada una de las naves. Los alemanes lo terminaron haciendo, pero seguían refiriéndose a las naves como los Rockefellers. A pesar de esto, Rockefeller sabía que algún día los americanos iban a descubrir sus tratos secretos con Alemania. Rockefeller luego menciona que siempre fue su intención reactivar o mejorar la economía de Estados Unidos y que apenas se enteró de la situación del Gran Cañón, la sobrepoblación de las coronas, se dio cuenta que comenzó a escuchar la solución para el gran problema económico que se avecinaba, la solución siendo esclavitud. Sí, sonaba muy feo, y más viniendo de un presidente, y era algo que él mismo decía. Sin embargo, lo planteaba de la siguiente manera: las coronas no eran hombres ni mujeres, eran caparazones de criminales violentos que no tenían los mismos sentidos de libertad que los humanos normales, y lo más importante para él era que no podían formar uniones. Alemania fue el primer país en enterarse sobre las coronas y saber sobre sus habilidades de guerra. Sin embargo, Rockefeller mantuvo en secreto el tema de los cristales de Giza, ya que con esto ellos podían crear sus propias coronas a un costo muy bajo. En total, Estados Unidos les dio más de 100 coronas a los alemanes, junto a sus mejores embajadores e ingenieros, creando así el mejor vehículo militar, los Rockefellers. Estos tratos lograron levantar la economía de Estados Unidos. Sin embargo, Rockefeller jamás imaginó que estas mismas naves que ayudó a crear serían los causantes de una gran destrucción. En 1918 hubo un ataque de estas naves que terminó quitándole la vida a miles de personas americanas y europeas. Para este entonces, ya Rockefeller no era el presidente de Estados Unidos, así que no podía hacer mucho al respecto. Mientras la guerra iba terminando, él solamente podía imaginar una sola cosa: su pronto asesinato en las calles de Nueva York, algo que no sucedió gracias al presidente Hughes. Rockefeller luego nos comenta que ha sido un milagro que todo el trato secreto que tuvo con Alemania apenas esté siendo conocido públicamente. Sin embargo, la información de las coronas sigue siendo algo que no conocía nadie en general, haciendo la mención de que prefiere que las personas piensen que solo los alemanes estaban dentro de las naves y no las coronas. Ya en este punto, los mismos militares que estaban bajo su mando lo buscaban y terminaban diciendo que hubiese preferido ser el magnate del petróleo como la pequeña Virginia Arnoldson pensaba que era, haciendo referencia al video de la primera temporada.
Este video nos da una breve recapitulación de lo que pasó en la temporada pasada con Virginia. Sin embargo, comienza a contar con mayor detalle todo lo que sucedió y lo que logró ver cuando fue llevada por los árboles especiales. Comenta que cuando veía para arriba podía ver cómo los árboles se repetían infinitamente. El tope de un árbol era el comienzo de otro árbol y así sucesivamente. Al ver el suelo, pensó que estaba sentada sobre tierra, pero en realidad era una pequeña calpa de polvo que olía a talco para bebé. El mismo patrón infinito que podía ver hacia arriba también lo podía ver cuando veía para abajo. Luego de varios destellos de luces, varias personas comenzaron a salir y un hombre con ojos muy cansados y con una apariencia triste le dijo: los árboles no son árboles. El hombre le dijo que no podía alejarse de ella. Mientras iban caminando, nuevamente aparecían destellos de luz, y cada destello hacía que aparecieran haciendo cosas completamente distintas, hasta que en un momento completamente aleatorio, los árboles se doblaron y fue transportada a Nueva York, pero era un Nueva York completamente diferente al que ella conocía. Se comienza a quejar de que perdió todo por su propia culpa, y no solo para ella, también para sus amigos. Comenta que estuvo en un orfanato, tuvo padres nuevos, su padre falleció por problemas en el corazón, y luego decidió ir al Rockefeller Center, donde podía ver el árbol encima del edificio. Dice que intentó hablar con ella, pero no podía entender lo que decía. Al final logró hablar con el árbol. Decía que quería regresar a su Nueva York, pero esta le decía: debes estar preparada para cambiar tu vida por la de otra persona. Regresa en 3 años. Y eso hizo. Esperó 3 años. Esta historia se repitió 3 veces. Se encontró con el árbol, le decía que esperara otros 3 años, una y otra vez. En uno de estos tiempos de espera se encontró con un hombre que la seguía a todas partes. Era un agente especial que la estaba vigilando y protegiendo. Al final, este hombre que descubrimos se llama Leonard, terminó enamorándose de ella y terminó embarazado de él. Era un bebé que llamaron Everett, el mismo nombre que ella le había puesto al hombre que estuvo con ella en las dimensiones infinitas de los árboles. Al pasar los 9 meses se encontró una vez más con el árbol. Sin embargo, esta vez le había dejado direcciones que tenían que seguir en su cabeza. Luego de 4 días caminando, dice que se sentía feliz al escuchar la música diciendo: el monumento de Washington es más grande en persona. Al entrar en el monumento vio un gran número de cuerpos en el piso. Sin embargo, la misma música le decía que no debía preocuparse. Se montó en el ascensor y al llegar a la cima, el piso del ascensor se abre solo para que ella cayera al suelo. Cuando sintió el impacto, ella dice que aún así sentía cómo terminaba pasando el suelo, pasando en su camino arena, rocas e incluso magma. Y así estuvo por lo que parecen ser alrededor de 500 años. Eventualmente llegó al otro lado, hasta poder entrar en un cuerpo completamente distinto, pero que se sentía muy similar. No tenía al pequeño Everett consigo. Años pasaron llorando, años pasaron perdiendo su sangre poco a poco. No sabía por qué los árboles los mantenía con vida a todos los seres que se encontraban en el monumento. Un día la música se hizo mucho más fuerte y seguido de un destello de luz estaban todos afuera. Todos estaban en un campo lleno de árboles. Fue llevada en helicóptero al hospital y les seguían diciendo que todo lo que estaba diciendo estaba completamente equivocado y que se encontraba en el año 2003. Le hicieron una segunda lobotomía y Virginia nunca volvió a hablar. El video, como podemos observar, sigue el avión Air Force One. Nos dicen que luego de varias paradas a través de los Estados Unidos, el avión voló hacia la zona restringida de Washington. Luego de una extensa evaluación, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos tomó acción. Seguidos somos presentados con el mapa de los Estados Unidos, que legalmente se conoce como las Zonas Unidas de América. Y nos muestra cómo está dividido el mapa, siendo 3 zonas en total: la zona de Alcatraz, la zona Rushmore y la zona de Washington.
cada zona con su propia capital. La escena se ve interrumpida por un extraño mensaje. La América de Al Gore es un cascarón para el verdadero gobernante bajo nuestros pies. Es hora de que el dios subterráneo se vaya. Él no pertenece aquí, pero el huevo del mundo no puede eclosionar sin fuerza. Debemos fracturar las zonas nosotros mismos. Debemos abrir la tierra. Una vez que se vaya, habrá paz y un estado para cada persona, no más zonas, porque las grietas serán las verdaderas fronteras. 1000 estados de América son 1000 estados de paz. Ya no somos la asociación antidispositivos, somos los defensores de la división de América. ¿Cómo vamos a dividir la tierra con nuestro ángel de la muerte? Por supuesto. El mensaje continúa diciendo que van a desalojar la serpiente con cuernos de la misma manera que hizo con el traidor, el presidente Rockefeller. Liberty Lurkers comienza hablando sobre la Estatua del Progreso, una estatua que se encuentra ubicada en el canal de Suez, o por lo menos en una estatua que existe en este mundo de Monument Mythos. La verdad es que sí iba a existir esta estatua, pero por falta de fondos no pudo ser diseñada. Una estatua que iba a ser diseñada por Frederick August Bartholdi, el mismo hombre que diseñó la Estatua de la Libertad. De hecho, el diseño de la Estatua del Progreso sirvió como inspiración para la Estatua de la Libertad. Cambia la escena y nos lleva a un extracto de audio de una entrevista con el creador del canal de Suez. Lee lo que habría sido un discurso para la gran inauguración del canal de Suez, afirmando que él y la compañía del canal de Suez lo construyeron con la mente puesta en unir al este y al oeste con el comercio y permitir a los marineros llegar a sus destinos mucho más rápido de lo que en ese momento eran rutas más rápidas. Sin embargo, admite que nunca leyó el papel, alegando que no podía mentir a todo el mundo. Revela que no eligió construir el canal, más bien, el hombre debajo de América se lo ordenó.
Durante años se creyó que todas las grabaciones de audio que se conservaban de la infame entrevista de 1889 de Liberty Lurker con Frederick August Bartholdi eran falsas, producidas por publicistas estadounidenses. Estos publicistas eran conocidos como Liberty Liars y vendían sus artefactos falsos a las sociedades americanas. Sin embargo, la autenticidad de una de las grabaciones de audio sigue siendo discutida, que simplemente se le conoce como la Authentic Liberty Lurker. La entrevista consiste en que un Frederick August Bartholdi, que suena completamente en pánico, confiesa sus secretos sobre la Estatua de la Libertad. Admite que la parte más difícil de la construcción de la libertad fue la construcción del pedestal. Tenía la intención de que la estatua fuera un regalo, pero el embajador de Estados Unidos en ese momento lo animó a seguir las peticiones del presidente Grant. Este aceptó y cada mes Bartholdi y su equipo recibían distintos requisitos de diseño y tamaños para el pedestal. Al cabo de 4 años cesaron las peticiones de Estados Unidos. Bartholdi admite saber por qué el pedestal es tan alto. Él no puede decir absolutamente nada a las personas que le preguntaban el porqué del pedestal tan alto. Había diseñado un matadero para él. Bartholdi dice que el presidente Grant le dijo que antes eso era normal como ellos. Grant lo llamaba la serpiente cornuda, el devorador de pueblos. Era el nombre que los iroqueses le daban a George Washington, su maldito padre fundador encerrado en mis cimientos. Tras el lanzamiento de Liberty Lurker en 1985, los Thonauts son asignados a inspeccionar el entorno bajo el pedestal de la Estatua de la Libertad. El siguiente video que grabaron fue el interior de la metaestructura de la serpiente cornuda, conocida coloquialmente como el País de las Maravillas. El último video de la segunda temporada está dividido en 5 partes, cada una de estas explorando las vidas de diferentes personajes. La parte 1 siendo la última subida del Doctor Disturbio. Vemos, pues, el último video del Doctor, que es la parte 17 de una serie en curso conocida como Las cosas favoritas de papá. Este episodio se centra en sus 3 cuadros favoritos: la apoteosis de Washington de Constantino Brumidi, Camino a la felicidad de James Dean y Juntos de Virginia Arnoldson. El video termina con el mensaje:
Espero verte pronto, papá. A continuación, el video afirma que 3 días después de subirlo, los restos de Lauren y Quinn Arnoldson fueron encontrados en el Gran Cañón. Fueron vistos por última vez montando 2 globos asombrosamente grandes, y ambos globos se encontraron con un inesperado viento cruzado, lo que provocó que ambos hermanos Arnoldson cayeran al vacío. La segunda parte nos muestra la última transmisión de El Nuevo Diario de Delaware. Se revela a través de esta emisión que la información sobre el Lincoln Looker y la Esfinge Estrellada dicha por Morlin fueron todas inventadas por la ADA como una especie de propaganda. También se revela que Morlin dirigía el New Delaware Journal. Explica que la totalidad de los Estados Unidos ha sido copiada por Alcatraz. Todos y todo en él han sido reemplazados por una copia idéntica. Sabe que no es él y planea extinguirse con fuego. Después de que su rostro se desvanezca, se muestra el texto Victoria o muerte, antes de que se superponga más texto en la pantalla indicando que Thonat A recibirá datos y los presentará a los espectadores de forma teatral. El Thonat A también llegará a nuestro mundo después de que ocurra el apocalipsis, que es aproximadamente el 22 de febrero del 2022 para su universo, mientras que será el 1 de octubre del 2016 para el nuestro, refiriéndose el 2016 el universo de Monument Mythos y el 2022 para nuestro universo los espectadores de esta serie. Al final, las autoridades concluyeron que Leonard Morlin experimentó un violento brote psicótico antes de autoinmolarse. La tercera parte es el ultimátum del ángel. Vemos que el monumento Lincoln es vandalizado con los siguientes textos. Los defensores estaban desquiciados. Ahora son todos cenizas. No volveremos a ser armas. Dejarnos solos. O únanse al montón de cenizas. Por el texto se presume que el ángel de la Fuerza 1 escribió esto. Este grafiti indica que, aunque los defensores afirmaban que el ángel estaba de su lado, en realidad no lo estaba. Y el ángel persiguió a todos los defensores y los neutralizó. A pesar de querer que lo dejaran en paz, el gobierno acabó encontrando la ubicación del ángel en el bosque de Babilonia tras una búsqueda de 2 décadas. La cuarta parte de este video nos presenta con la operación Thunderbird. Consiste en una animación 3D creado por el Departamento de Tecnología para mostrar la operación Thunderbird. La animación comienza con el Gran Cañón, con 2 androides haciendo movimientos erráticos junto a 3 niños falsos. La Estatua de la Libertad salta hacia abajo mientras aparece un texto en la parte superior de la pantalla que dice: en el Gran Cañón 2 androides atraen a Libertad. Mientras Libertad examina a este androide, mira a los niños falsos. Los falsos niños cautivos reaccionan ante su presencia. Los falsos niños se inclinan y liberan rayos en muchas direcciones. La energía de estos falsos niños reaccionan con una nube de partículas invisibles conocida como el gas de Giza. Cuando la pantalla se aclara, los 2 androides han caído, los niños siguen doblados, los niños, por si no se han dado cuenta, siendo los árboles especiales, y Libertad está ahora encerrada en una especie de prisma negro. Una gran nave viene a recogerla. El guerrero baja la Libertad al bosque y la deja ahí. El prisma negro entra en una especie de combustión cuando Libertad es liberada. La descomposición controlada del contenedor permite a Libertad salir después del aterrizaje. Tras ser liberada, Libertad corta un árbol y corre en una dirección. Vemos al ángel. Libertad corre hacia el ángel con espada en mano antes de recibir un rayo. La pantalla se desvanece nuevamente en blanco mientras aparece la última línea de texto diciendo: destrucción mutua asegurada. Y la quinta y última parte solo nos presenta con una advertencia.
Honestamente, no tengo idea de cómo poder explicar todo esto que acabamos de ver. No creo que sea un secreto para nadie aquí que hay muchísima información que debemos analizar para tratar de buscarle algún sentido lógico a esta serie. Así que, comencemos con lo que sabemos. En primer lugar, sabemos que estamos tratando con una historia que habla sobre varios universos paralelos. El mejor ejemplo de esto es la historia de Virginia, una pequeña niña que simplemente quería jugar con sus amigos, pero terminó acercándose demasiado a uno de los árboles especiales. Este árbol la llevó a lo que se conoce como el País de las Maravillas, siendo el lugar donde se encontraban todos los árboles especiales. Luego de lo que ella describió como 500 años, mágicamente terminó una realidad distinta a la suya. Una realidad donde todo, a pesar de ser similar, era completamente diferente. Luego de volverse a encontrar con el árbol, esta la guió para que fuese al monumento de Washington, que sabemos, gracias a esta historia y a la primera historia, hacía que las personas entraran en una especie de trance extraño para solamente ser arrojados al suelo. Sin embargo, también descubrimos que esto no mata a las personas, sino que las hace entrar en una especie de viaje astral para hacer un intercambio de cuerpo de distintas dimensiones. Lo raro del caso es que en este mismo video nos dicen que falleció en el 2003, pero más adelante dicen que falleció en 1980. También descubrimos que Virginia formaba parte de la familia Arnoldson, la familia de Maya y Nathaniel, que sabemos que terminaron falleciendo. Una pequeña nota rápida, aunque no muy importante, también podemos asumir que Nathaniel era el Doctor Disturbio gracias al video de la ardilla. Esto me hace entrar en otro punto importante. La familia Arnoldson formaba parte de la asociación Anti-Dean o asociación antidispositivo, que honestamente siento que son la misma asociación en este punto. Eso explicaría por qué Maya terminó siendo una de las coronas que vimos en la primera temporada. Al formar parte de la ADA, era considerada un peligro para la sociedad. Sabemos que llevaban a las personas peligrosas a dos lugares distintos: a los correccionales, que se encontraban ubicados a los lados de los monumentos que vimos en el video del Dean Disaster, o al Gran Cañón. Y seguramente se estarán preguntando, ¿qué pasa dentro de estas correccionales? Siguiendo la historia de las diferentes dimensiones, podemos asumir algo, ya que estas personas formaban parte de la ADA, eran cambiadas por personas más aptas para los estándares americanos, y estas otras personas eran llevadas a un universo donde no existía Dean. Se podría decir que era ganar en cierto sentido. Entonces, estamos en un mundo que está repleto de extraños seres conocidos como árboles especiales. Árboles que vimos en el último video deben ser alimentados con sangre de tiranos cada cierto tiempo. Árboles que sabemos son las conexiones a los diferentes universos paralelos. El gobierno de Estados Unidos está haciendo todo lo posible para tener estos monstruos bajo su control. Descubrimos también que ellos mismos terminaban fabricando sus propios monstruos llamados coronas. Monstruos que debían estar custodiados por Estados Unidos. Sin embargo, Rockefeller, cuando estaba cumpliendo su mandato como presidente, le terminó vendiendo coronas a los alemanes, que eventualmente terminó en una guerra. ¿Y saben qué? No tengo idea de dónde entra Suez Canal Crab en toda esta historia. Y sé que también tienen esta otra duda. ¿Cuáles eran las intenciones de la ADA? Esto queda resuelto en el video de Liberty Lurkers, cuando descubrimos que el monstruo que se encontraba dentro de la Estatua de la Libertad es George Washington, conocido como la serpiente cornuda. ¿Sí me están siguiendo? Bien, porque aquí se pone incluso más extraña la explicación. Si recuerdan, en el primer video somos presentados con el siguiente mapa, un mapa que supuestamente muestra las diferentes ubicaciones de las fábricas de la empresa Mace. Sin embargo, ese mismo video habla sobre la serpiente cornuda, una serpiente que podemos ver se encuentra cortada en diferentes segmentos. Ahora, ¿recuerdan el cristal de Giza? ¿El cristal que contaba con las propiedades de cortar pero no matar? Pues estas diferentes ubicaciones que están presentadas en el mapa solamente me dejan pensando una cosa. Estas son las ubicaciones de las diferentes partes del padre fundador, George Washington. ¿Cómo es esto posible? Pues el video nos muestra una animación de un hombre con un hacha intentando cortar un árbol. La verdad es que este hombre se trataba de George Washington intentando cortar uno de los árboles especiales. Pero, ¿por qué se comenzó a estirar?
En una de las escenas de la historia de Virginia nos muestran que las personas que intentaban escalar este árbol terminaban completamente estiradas, por lo que podemos asumir que George Washington intentó escalar uno de estos árboles. El extraño Dios que se encontraba debajo de la tierra era George Washington. La tarea de la asociación Anti-Dean o la asociación antidispositivo era poder liberar a este pobre hombre. Y seguramente podrán estar pensando, ok, pero ¿cómo es esto posible si sabemos que George Washington fue descubierto congelado en un río y ya está ocurriendo todos estos fenómenos? La respuesta es fácil. Estamos hablando de múltiples dimensiones. Es posible que una versión de Washington terminara en esta realidad. Y luego somos presentados con el último video, donde podemos ver cómo el ángel que conocemos desde la primera temporada pelea contra Libertad, donde se termina creando la ruptura del mundo. Y un último mensaje diciendo: los supervivientes de la Gran División son conocidos como los Corner Folks. ¿Qué es Corner Folks?, te estarás preguntando. Yendo al canal de Alex Kansas, nos damos cuenta que existe otra serie en su canal llamada Corner Folklore. Una serie que cuenta solo con 3 videos. Así es, como si no fuera ya suficiente contenido, debemos ver otros 3 videos para poder entender quién... Esto no es cierto. Ya vi el primer video y ya sé que son los Corner Folks. El video comienza explicándonos que muchas dimensiones se interceptan entre sí. Cuando 2 o más dimensiones se interceptan, forman esquinas. Sin embargo, aunque estas se intercepten, las entidades en cada dimensión no pueden verse o interactuar entre sí. Los Corner Folks, que podemos decir simplemente seres de la esquina, son entidades que pueden ver cada una de estas esquinas y cambiar de dimensión en dimensión. Esto tiene mucho sentido, ya que esta última explosión que vimos en la serie de Monument Mythos es la creación de una enorme cantidad de árboles, por lo que decir que los sobrevivientes terminaron diseñando habilidades para salir de dimensión en dimensión no suena tan descabellado. Y todo esto sucedió gracias a las ambiciones de la ADA. Hablaron sobre 1000 estados llenos de paz, pero esta realidad ahora nos presenta un mundo de esquinas, miles y miles de esquinas que ahora están conectadas. Miren, sé que quedan aún muchísimas cosas sin responder, muchas cosas que seguramente están diseñadas para que no podamos entender simplemente con estos videos, pero siento que se puede dar un breve entendimiento de todo lo que está pasando con esto que acabamos de mencionar. Monument Mythos es una excelente serie, una serie que seguramente te volverás loco intentando explicar o razonar cualquier pequeño detalle que está sucediendo. Yo me pongo a mí mismo como ejemplo, y es por eso que les pido que vayan al canal de Alex Kansas para darle el amor que tanto se merece, el amor por haber creado una serie tan interesante. Esto ha sido Gonsma, y nos vemos en el próximo video.